Bueno, un gusto estar acá comunicados. No es personalmente, pero casi, Gabriel. Mejor que la entrevista de febrero. ¿Qué tal con el doctor Gabriel Weber, jefe del Departamento de Infectología en el Hospital Carmel de Haifa? Gracias por aceptar esta entrevista, Gabriel. Hola, un gusto estar con vos. Bueno, y ahora realmente es otra sensación cuando te veo directamente, es mucho mejor. Y lo que no es mucho mejor es la situación sobre la que vamos a hablar, porque evidentemente yo te busqué en su momento como experto en infectología, porque se acercaba el coronavirus aquí. La entrevista la hicimos a mediados de febrero aproximadamente. En ese momento no había ni un caso en Israel, había unos 70.000 infectados en todo el mundo. Hoy son casi 9 millones los infectados, casi medio millón de muertos en diferentes partes de todo el mundo. En Israel ya pasamos los 20.000 infectados y 306 los muertos. La situación sin duda es totalmente diferente. ¿Cómo te sentís hoy, Gabriel, respecto a esta pandemia? Primero una pregunta muy general, porque vamos a entrar en detalles, recordando que en ese momento tenías la esperanza de que esto se termine para la primavera, ¿verdad? Y ya estamos en verano y estamos en la segunda vuelta. Mira, hemos aprendido mucho y aprendido que no sabíamos mucho de esta enfermedad, pero mi pensamiento de la primavera no estuvo muy errado porque llegó la primavera y los casos bajaron en forma muy importante. Si hablamos de los casos que tuvimos en Israel, como vos decías, el pico de la enfermedad que fue entre marzo, abril, en mayo terminaron o empezaron a bajar un poco los casos. Y hoy día vimos un rebrote que no sé si se puede llamar segunda ola o todavía la misma ola primera con algunos casos que no se pudieron controlar totalmente, pero después de haber sufrido el pico de marzo, abril, con 800, 900 casos diarios en Israel, llegamos a tener hace más de un mes, 20, 30 casos diarios, que pensábamos que el tema estaba solucionado. Y como vos bien decís, empezamos a tener otra vez, no sé si un rebrote o diagnósticos más acertados de hasta 200, 300 casos por día, cosa que preocupa porque nosotros tenemos mucho miedo de que esto vuelva a los números que tuvimos en el pico del brote epidémico, pero no se puede saber, porque hoy día, por ejemplo, nosotros, si hablamos en febrero, ya me había olvidado, pero abrimos el servicio de hospitalización de los pacientes de corona en todos los hospitales de Israel, y hoy día la mayoría de los hospitales, inclusive el mío, hemos cerrado los servicios Pero hoy para oía poder que se reabren algunos departamentos, oía hoy. Sí, algunos, depende de la zona. Aquí en Haifa hay 3 hospitales que en el medio del pico de la epidemia tuvimos los 3 hospitales internados pacientes, pero ahora pensaron que era inútil tener 3 hospitales preparados y con servicios y con médicos preparados para internar pacientes, y lo que decidieron es por ahora, mientras se puede, concentrar los pacientes del norte en el Hospital Rambam de Haifa. Claro, Nosotros todavía tenemos un servicio con Enut, en Alerta, en alerta. preparado para internar, pero hace un poquito más de un mes me parece que no tenemos ningún paciente internado en nuestro hospital, y llegamos a tener, en total tratamos unos 50 pacientes, pero nunca tuvimos el servicio totalmente con la máxima capacidad. Pero eso se puede hablar del norte de Israel, en el centro de Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, en la zona cercana a Bnei Brak y las zonas donde estaban con más pacientes. Ahí tuvieron, y tienen todavía pacientes internados, y tuvieron muchos casos que tuvieron que tratar. Nosotros tuvimos mucho menos pacientes aquí en el norte y específicamente en Haifa. Uno de los primeros departamentos que se abrió, si mal no recuerdo, fue justamente en el Rambam, ¿verdad? Encabezado por la doctora Haitam Hussein. Yo la entrevisté, que aparte de interesante, una médica árabe israelí. Sí, la Fue conozco. uno de los primeros, ¿verdad? En abrirse.
Sí, todo depende cómo se podían organizar los hospitales para tratar de abrir los servicios. Nosotros fuimos a visitar el servicio de ellos cuando estaban en construcción. Nosotros abrimos nuestro servicio, yo creo que entre una semana y 10 días después que ellos, porque había mucho miedo de que necesitemos muchísimas camas para internar y que no demos abasto, como pasó en otros países del mundo, para poder ventilar a los pacientes, tenerlos con respiradores artificiales, y por suerte no llegamos ni siquiera a una capacidad que podía llegar a preocuparnos en cuanto a pacientes graves o pacientes que estaban con ventilación artificial. Y hoy día el número, aunque va subiendo el número de pacientes que se diagnostican diariamente y se internan, pero no llegamos a los pacientes graves y los pacientes con respirador que teníamos miedo, y que eso es lo que en general lleva a agotar los servicios de salud y trae los problemas que hubo en Europa y en algunos lugares en Estados Unidos, en Nueva York. Recordemos que hoy en día en Israel, en total, en todo el país, hay aproximadamente 28 enfermos conectados a respirador, ¿verdad? En todo Sí, Israel. es mínimo. En mi Claro, hospital solo podríamos tener más pacientes, estamos preparados. El tema es que lo que ha cambiado mucho es que en el inicio de la epidemia, nosotros, cada paciente que era diagnosticado, se internaba en el hospital, porque no sabíamos cómo iba a ser el claro. curso clínico de esos pacientes. Hasta que después fuimos aprendiendo y viendo que no era necesario internar a todos los pacientes. Muchos pacientes fueron internados en hoteles que se prepararon para internar a pacientes con corona, y mucha gente quedó en su casa, porque vimos que los casos leves no debían ser internados, y nosotros específicamente nos dedicamos a los pacientes graves, que es también lo que estamos esperando ahora con este nuevo aumento de los casos y la posible pico nuevo de epidemia que puede llegar a pasar ahora, que no estamos muy seguros, o que tenemos un poco de temor que pueda llegar a pasar en el invierno. Ahora, Gabriel, una pregunta respecto a algo que dijiste al principio, que creo que no es menor. ¿Es mera semántica analizar si esto es una segunda vuelta o un rebrote en el marco de la primera a raíz de la salida que hubo primero gradual y luego muy rápida, más que nada en el sistema educativo? ¿Tiene un significado más allá del saber cuál es el término correcto que debemos usar? Desde el punto de vista médico, de tratamiento, ¿importa entender si es una segunda vuelta o, como dije antes, un resultado todavía de los altibajos de la primera? No, no, en la parte médica no tiene ninguna importancia. El tema es, eh, se habla todo el tiempo de la segundo brote de epidemia, porque la gente, o lo que nosotros sabemos es de la epidemia que hubo en 1918, hace 100 años, y que se sabe que en esa época el segundo brote de la epidemia de la Spanish flu, de la gripe Español. española, mató a mucha más gente de lo que fue el primer brote. Pero no podemos comparar el mundo de hace 100 años con el mundo de hoy, con la tecnología, con los avances médicos. Entonces, yo creo que el pensamiento que va a haber un segundo brote no es totalmente veraz. Estamos pensando que puede llegar a pasar, pero es más semántico que en lo que equivale al tratamiento médico, porque no hay pacientes ni más graves ni más leves. Solo que nosotros ya conocemos un poco mejor, no tanto, pero un poco mejor la enfermedad. Aprendimos un poco de tratamientos que tenían mucha esperanza y que no fueron eficaces, y otros tratamientos que se están viendo que pueden llegar a ser un poco más eficaces. Y el tema de la disminución, yo creo, del temor del contagio que podía llegar a ser tan severo y tan grave y tan grande, y ahora vemos que el contagio no es tanto como se pensaba, por contacto, por superficies que podían tener secreciones de la gente con el virus, y más el contacto o el contagio es por contacto interpersonal, por las pequeñas gotas que uno expele cuando hable, tosa o estornuda, digamos. Lo que llamaste, me Pero acuerdo en la entrevista, aerosoles, ¿no? Los pequeños eh,
esas Claro, gotitas. el aerosol nosotros hoy día sabemos que no hay contagio por aerosol, lo Mm, que sí hay contagio por pequeñas gotas, se llama por gota, por droplet en inglés o tipatí en hebreo, que son mm. gotas que pueden llegar en especial, digamos, hasta 2 metros de distancia de donde está la gente. Eh, y el contagio por aerosol se produce más cuando nosotros como médicos le damos tratamientos especiales a los pacientes y podemos producir una aerosolización de las secreciones del paciente. Por eso el tema de eh, el migún, ¿no? Protección, La la protección. protección de los servicios de todo el personal médico ha cambiado. Teníamos mucho miedo al principio que no iban a servir los equipos de protección que teníamos pensado, y hoy día vemos que si una persona, un médico o una persona del servicio de salud está protegido con la máscara que nosotros conocemos, con la cobertura de los ojos especialmente, y con una bata y con guantes, no se va a contagiar del corona si trata a un paciente de esa forma. Y también hoy día nosotros tenemos en cuenta la forma que la persona está protegida para sacar en aislamiento gente que tuvo contacto con pacientes que son confirmados. Ahora, Gabriel, eso que decís de los equipos protectores, ¿cómo se explica entonces que haya habido, yo creo que en todo el mundo fue muy simbólico aquel médico chino también, el primero que alertó y él mismo murió, pero también en Israel, equipos médicos contagiados? Si es así como recién Mira, lo describiste, ¿cómo pasó? en Israel yo creo que no hay ningún trabajador de la salud que se contagió en el hospital. Ah, ok. Hay contagiados, pero lo que yo tengo entendido por mis colegas de los distintos hospitales es que se contagiaron fuera del hospital, en el Ah, marco de la familia o social cuando veían a alguien. En mi hospital específicamente ninguna persona fue infectada. Hay una sola una persona que trabaja en el laboratorio que se contagió fuera del hospital, que fue hace una semana. Hasta hace una mm, semana, ninguna de los casi 2.000 personas que trabajan en mi hospital se había contagiado, ni siquiera fuera de su casa. Pero los contagios que nosotros vimos es especialmente en gente que no tenía protección, y en los médicos que estaban en China yo creo que hubo problemas en la calidad, y no sé si estaban totalmente protegidos protegidos. durante todo el tiempo. Mm. Ese fue el tema. Pero la gente que está protegida, como son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, es gente que no se contagia. Ahora, Gabriel, ¿qué se ha aprendido del virus en estos meses, pocos pero muy intensos, ¿verdad? Desde que llegó el coronavirus al mundo, desde que llegó a Israel, fin de febrero, creo que fue el primer caso cuando llegaron los del barco aquel que estaba varado Sí, frente a las costas de Japón, ¿verdad? El Diamond Princess. Eh, sí. ¿Qué has aprendido vos como infectólogo al frente de un departamento que tiene esa responsabilidad? Mira, yo creo que solo sé que no sé nada tiene mucha validez. Yo creo que al principio sabíamos que no sabíamos mucho de este virus. Creímos que sabíamos cómo iba a ser la presentación clínica y la enfermedad, y aprendimos mucho durante la marcha, principalmente que lo que pensábamos antes que aparezca el coronavirus o el COVID-19 que no hay tratamiento específico, y verdaderamente no hay tratamiento específico. Todos los tratamientos que hubo estudios con más o con menos esperanzas no fueron fundamentalmente beneficiarios. Ahora hay un tratamiento con esteroides, con dexametasona específicamente, que muestra alguna mejoría, pero son tratamientos que nosotros damos diariamente con los pacientes, no solo de corona, con otros tipos de pacientes con infecciones virales distintas, y que lo más importante es el tratamiento de, de sustención, digamos, de darle al Mantenimiento. paciente tratamiento, mantenimiento, tratamiento sintomático, tratamiento de ventilación adecuada si es necesario,
y sí aprendimos que hay muchos síndromes y complicaciones que este virus provoca en cuanto al tema de coagulopatía, lo que se llama en términos médicos, del tema de hipercoagulación, que hubo algunas complicaciones con pacientes, y algunas complicaciones que hoy se están viendo post-coronavirus. Hay gente que se recuperó del coronavirus y tiene sintomatología que no era tan común antes y que estamos tratando de aprender a ver de cómo hacer el diagnóstico y cómo eventualmente tratar a esos pacientes. Yo recuerdo hace poco, escuché una entrevista, no me acuerdo si fue en la radio pública Kan, israelí, o en la emisora del ejército Galei Tzahal, con la profesora Galia Rahab, del Centro Médico Sí. Shiva, Tel Ashomer, ¿verdad? Ujú, Y ella sí. decía, ¿cómo? Sí, es de ahí, de ahí. De ahí, ¿verdad? Sí, el Centro Médico Shiva. Y ella decía, esta enfermedad me enloquece, porque cuando creemos que aprendemos algo, aparece algo nuevo, ataca otro sistema. ¿Es así Exactamente. como infectólogo? Exactamente. Uno está acostumbrado a tratar pacientes con enfermedades que tienen su diagnóstico, tienen su pronóstico, tienen su tratamiento o no, pero esta enfermedad hay pacientes que la pasan en forma muy leve, es un resfrío o algunos también asintomáticamente. Hay pacientes que tienen problemas severos en todos los sistemas del organismo y hubo mortalidad de gente joven también. Y no sabemos por qué. Ahora hubo un estudio, se publicó creo que la semana anterior, un estudio en el New England Journal of Medicine, una de las publicaciones médicas más importantes del mundo, que han descubierto aparentemente un gen que es el que puede llegar a predecir si tu enfermedad va a ser más grave o más leve, y también hay algún tipo de linkage, Vínculo, digamos, ¿no? de vínculo, perdón, de vínculo con el tipo de sangre. Y hay algunos que dicen que el tipo de sangre O, la enfermedad es más leve, el tipo de sangre A, que es el que yo tengo, la enfermedad puede llegar a ser un poco más grave. Sí, lo No de A lo estamos, leí hace unos días, sí. sí, no sabemos específicamente si eso es todo verdad, pero sí nosotros sabemos que se va aprendiendo que hay pacientes que tienen un curso muy benigno y pacientes que tienen un curso mucho más severo y no sabemos por qué. Provoca algunos desequilibrios del tema de la coagulación, pero no es solo eso. No creo que, y eso también sabemos muy bien hoy en medicina, que no hablamos de enfermedades, hablamos de pacientes, y que cada paciente tiene genes y una conducta distinta, depende a su carga genética, cómo va a desarrollar o a evolucionar con una enfermedad infecciosa de un tipo o de otro. ¿Se aprendió algo que haya cambiado esa noción tan central en todo el tema de las medidas que se tomaron para lidiar con la pandemia en relación a los grupos de riesgo, más que nada las personas de edad? ¿Hay alguna verdad conocida ahora que dirías es distinto de lo que creíamos al principio? No, eso se sigue, yo creo que eso sigue la misma línea que tenemos de hace años con el tema de la gripe y otras enfermedades, que sabemos que pacientes adultos cuanto más edad tienen los pacientes, hubo más mortalidad, eso sí lo sabemos, porque en general tienen otras enfermedades que complican el curso de la enfermedad viral, como pasa también con la gripe. Y sí sabemos que pacientes con enfermedades previas también tienen un curso de enfermedad que es un poco más severo muchas veces. Eso es algo general, no es algo especial para El coronavirus. corona. No. Ahora, yo recuerdo, casi digo en la primera ola, pero digamos en los primeros meses de esta pandemia, se hablaba claramente, inclusive a veces uno se preguntaba por qué no se destaca más explícita y públicamente el hecho que los niños no se contagian, se decía de una forma un poco exagerada, ¿no? O al menos que no corren casi riesgo. Sabemos que ha habido no solo mortalidad de algunos casos, aunque sí puntuales. Ahora en la televisión israelí hay una publicidad, capaz que la viste, aparecen una chica joven, no me acuerdo el otro si es un niño o un adolescente, Es que joven, le un chico pasaron, joven. ¿verdad? Es un niño, ¿no? Más chico. No, es un chico joven de 20 y pico años que estuvo muy Ah, grave, muy ahí grave. está. Bueno, y los dos Mirá, diciendo lo terrible que pasaron para tratar de concientizar a la gente, ¿no? Pero hay algo sí, nuevo respecto a eso de la edad, porque ahora está claro que los niños y los jóvenes se contagian.
y se enferma Ya, y no son necesariamente asintomáticos, ¿verdad? yo no creo que, para mí no es ninguna novedad, porque nosotros lo decíamos en el círculo médico, lo decíamos también del principio. Había gente que decía que los niños no se enferman y los niños no Exacto. contagian. Los niños se enferman, lo que sí sabemos que es que hay gente que contagia más, gente que contagia menos, y los chicos pequeños tienen menos poder de contagio de más gente, pero es por el tipo de enfermedad que cursan, pero no porque no están enfermos. Lo que sí sabemos es que hay gente que se llaman super spreaders, que son gente que pueden contagiar a mucha gente, no solamente por el tipo de paciente que tienen más carga viral, sino que estando en lugares que están en contacto con muchísima gente, pueden contagiar a mucha más gente. En general, Claro. lo que se conoce como el índice de contagio, que se llama R0, es en el coronavirus entre 1 y 2. Cada persona va a contagiar a 1 a 2 personas. Sabemos que hay gente que puede contagiar de hasta 5 personas o más, pero eso depende en dónde está. Pero para tener una idea, por ejemplo, el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas, digamos, el R0 llega hasta 11 o 15. Cada persona puede llegar a contagiar 11 o 15 personas susceptibles. El Claro. tema es que con el sarampión hay mucha más gente que está inmune y con el corona hay mucha gente que es más susceptible. Por eso, la importancia que recalcan ahora todo el tiempo es de prevenir el contagio, de seguir usando barbijos cuando uno está con gente desconocida, no con la misma familia. Yo no me gusta decirle distancia social como distancia física, de más de 2 metros, por lo que hablábamos que las gotas de contagio no llegan más allá de 2 metros, y el uso frecuente de algún jabón antiséptico o alcohol o lo que sea para lavarse las manos para tratar de no autoinfectarse. Pero lo más importante es el uso de la máscara y el distanciamiento de gente que puede llegar a ser portador del virus, y si vos no estás en contacto con ellos, no nos vamos a contagiar, finalmente. Claro. Ahora, al principio, aquí, bueno, como sabemos, en Israel fueron tomadas medidas drásticas. El entonces director general del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Moshe Bar Siman Tov, que se acaba de retirar y fue ahora sustituido sí por un médico, ¿verdad? El doctor, el Sí, sí, profesor Itzel Levi, del Hospital Barzilai de Ashkelon. Bar sí. Siman Tov dijo que puede llegar a haber acá 10.000 muertos. Por supuesto, foco de polémica por esa declaración tan categórica, y cuando en distintas entrevistas o pronunciamientos públicos, ¿no?, se hacía preguntas o a él o a, en fin, a figuras de la cúpula, digamos, que tomaba decisiones, diciendo, ¿cómo? Y ni nos acercamos. ¿Para qué hicieron que cunda el pánico? Dijeron, no, no nos acercamos porque se tomaron las medidas correctas. Yo tiendo a pensar que es un poco, es algo en el medio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? En aquel momento dije, digamos, sentiste, están alarmando necesariamente a la población. ¿Cómo evaluás hoy la distancia tan enorme entre los 306, creo que son muertos, y los 10.000 que habían dicho quizás llega a pasar? Mira, yo creo que los números eran manejados, y también nosotros los manejábamos, por el tema de la estadística. Uno no sabe, nunca se sabe qué es lo que puede llegar a pasar, pero los números eran que toda la población del mundo es susceptible, porque nadie conoce este virus, entonces todos nos podemos contagiar. No hay inmunes a un virus nuevo. Claro. Y los números eran que aproximadamente entre el 50 y el 70% de la población de Israel iba a estar enferma en algún momento. Si haces un cálculo de 9 millones de pacientes, 5 millones de pacientes iba a haber. Y si de un 5 millones de pacientes iba a haber un 2% de muertos, hasta ahí tenés los 10.000 muertos que estaban diciendo. Por suerte no llegamos a esos números. Claro. La mortalidad no es la misma en todos los países, ni en todos los casos como nosotros pensábamos. ¿Que se debe más que nada a la edad de la población? ¿Eso? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la edad de la población, con la cuarentena que se tomó en forma adecuada, con el servicio de salud y los tratamientos que se dieron aquí también. Acá nosotros damos en forma empírica, sin ninguna base,
a muchos pacientes les damos tratamiento con esteroides, porque es un tratamiento que disminuye la inflamación. Y ahora se dice que ese tratamiento es bueno y puede ser que porque aquí dimos muchos tratamientos antiinflamatorios de ese tipo, dicen que por ahí esa es la causa que hubo menos mortalidad y que hubo menos pacientes de alta edad infectados, aunque tuvimos los casos de los geriátricos, Sí. que hubo una mortalidad importante. Pero yo creo que en cuanto a los números de que se manejaban antes de la pandemia, eran muchísimo más altos, pero hay países que llegaron a números mucho más altos que nosotros, y el miedo era que todavía pensamos que la población es susceptible y que cuando haya una alto contagio, digamos, por pacientes que estén circulando en la comunidad, como está pasando ahora, mucha más gente se puede llegar a contagiar, y ese es el temor. El temor es que al principio de la ola de la epidemia del corona, tenemos focos muy identificados, digamos, en Israel, de donde había alto contagio. Hoy día el contagio es menor, como sabemos, entre 200 y 300 pacientes por día, pero se distribuyen mucho más en todo el país. En 60 Entonces, localidades aproximadamente hay. sí, entonces hay mucho más posibilidades que una persona pueda llegar a contagiarse. Mañana, día lunes, se abre aquí los trenes, cosa que preocupa principalmente a la comunidad médica, porque es otra forma más que gente va a estar uno al lado del otro, unos con máscara, espero que todos tengan máscara como están pidiendo para subir al tren. Se abren más los temas de reuniones o casamientos o fiestas de 250, 500 personas, y eso yo creo que va a conllevar a que el número de pacientes que veamos nosotros en las próximas semanas va a ser más alto. Hay documentos que escriben de distintos organismos oficiales que piensan que si los números van a seguir como están siguiendo ahora, nosotros podemos llegar a tener otro brote epidémico de 1000 pacientes diarios de acá a un mes. Yo espero que eso no pase, que la gente se controle más. En distintos lugares del país la gente se controla distinto. Escuché en las noticias que en Tel Aviv ayer la gente estaba sin máscaras, la gente piensa que todo ha pasado, que está todo bien, y no es así, no es así. Pero seamos optimistas. Espero que la pasemos lo mejor posible. ¿Qué recomendarías ahora, Gabriel, no solo a los ciudadanos de Israel? Que hoy hay una entrevista, ahora no recuerdo el nombre, bueno, un profesor que fue el científico jefe de la Comisión de Energía Atómica, una entrevista en la radio israelí, y él decía, estamos Sí. en un punto del cual, si actuamos correctamente, podemos ir para atrás, o sea, ir para atrás en el sentido de regresión de los números, o Sí. sea, positivamente evolucionar, o sí que se desboque la cosa totalmente. ¿Qué recomendarías tú a las autoridades, a los ciudadanos, y yo diría a los ciudadanos del mundo? Porque vemos que en todos lados hay diferentes grados, ahora muchos lados están festejando, pero saben que no se terminó. Sí, mira, yo a mí tengo familia en Argentina y hablo con ellos y me entrevistaron de un par de radios de Argentina, pero es lo que yo digo todo el tiempo, hay que seguir con el tema del distanciamiento físico de la gente y el tema de usar barbijos o alguna forma de barbijos, o lo llaman de alguna forma distinta, Tapabocas, sí. para tratar de disminuir el contagio. Yo creo que yo no estuve de acuerdo con todas las medidas que tomó el Ministerio de Salud, pero una de las medidas de llevar la cuarentena y que la gente quede en sus casas fue la más importante. Y lo que se dijo en su momento era que cuando se va liberando, es muy difícil volver atrás. Primero porque nosotros no podemos dar solamente, yo doy solamente mi opinión médica, pero en un país no solo existe la medicina, está la economía, y tiene que tener en cuenta también que la gente desempleada o gente sin trabajo tiene muchos problemas, y nosotros no nos fijamos en todos los aspectos, los médicos, yo digo. Pero lo más importante es el tema del distanciamiento, es lo más importante. Es muy difícil de volver atrás con cosas que la gente aceptó hace 2, 3 meses y volver pasos hacia atrás en cuanto a quedarse en la casa.
Por ejemplo, yo tengo familia en la Argentina y yo sé que están pasando más de 90 días de cuarentena y de quedarse en sus casas, y es más fácil continuar una cuarentena, me parece a mí, que liberar a la gente y hoy día decir en Israel, bueno, lo que dejamos que abrir los negocios vamos a cerrarlos, lo que dejamos viajar vamos a cerrar. Eso creo que va a ser muy improbable. Va a tener que haber, yo creo, cuarentenas o tratamientos específicos para comunidades que se sepan que tengan un alto contagio en la comunidad, como se está viendo en algunas poblaciones aquí en Israel, que se van cerrando barrios o poblaciones, para tener un control un poco más importante, porque si en Haifa nosotros tenemos muy pocos contagios y muy pocos pacientes internados, no es necesario que se tomen las mismas medidas que se pueden tomar como se tomaron en su momento en Tel Aviv o en Jerusalén, porque cada lugar tiene que tener un tratamiento específico. No es siempre muy fácil explicar eso, pero yo creo que va a haber que tener un poco más de concientización. Yo veo que el Ministerio está haciendo ahora propagandas y publicidades en la televisión, que como vos bien decías, la gente joven decía, es incómodo estar con un barbijo todo el día, pero peor es estar enfermo de corona. Claro. Y la gente, eso no toda la gente lo entiende. Yo creo que la gente con enfermedades crónicas y la gente más grande lo entiende, y los jóvenes yo creo que hoy día piensan que está todo bien y todo va a seguir bien, y no están así. Bueno, doctor Gabriel Weber, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Carmel de Haifa, te agradezco muchísimo, muy interesante, estoy segura que muchos de los televidentes van a aprender de esto, yo aprendí, y te agradezco por tu tiempo. Bueno, un gusto y seguiremos en contacto, espero que cuanto menos posible. Ahí está, en este caso mejor que no nos veamos mucho. Exactamente. Muchas Como le gracias, digo a mis Gabriel. pacientes, mejor no vernos. Ahí Adiós. está, muchas gracias.